Fórum Carlos Martínez Balconi. En esta ocasión festejamos la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro con el eje temático Agua para la Vida y cuyo invitado de honor es el maestro Mía. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a toda la sociedad en un encuentro de literatura que se convierte en el festival cultural más importante del Estado, en donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito leer las reseñas de nuestras escritoras invitadas. La primera es Victoria Rita Ortiz Loyo. Ella es una mujer de 66 años, ama de casa, viuda actualmente. Tuvo 6 hijos, fallecieron 2, le quedan 4, y 4 hermosos nietos. Con estudios de literatura en economía, un diplomado en coaching para equipos y neurolingüística por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó diversos cursos y capacitaciones junto con su esposo en el movimiento familiar cristiano desde 1980, siendo responsables de la diócesis de Texcoco de la pastoral familiar por 3 años consecutivos. Representante de la Red Familia en Movimiento Familiar Cristiano Católico por 6 años. Participó en el curso franco-mexicano latinoamericano de la parentalidad de la familia a la parentalidad del tercer milenio, y en los cursos anuales de la Pastoral Familiar Nacional dio la ponencia Las cuidadoras de enfermos mentales, 2 testimonios de madres de enfermos con esquizofrenia en la Universidad de Querétaro. Escribió un libro, Victoria y sus ángeles, una historia de vida. También contamos con la presencia de Madeleine Martínez. Ella es originaria de la Ciudad de México. Su primera obra es una novela corta policíaca publicada en febrero de 2014, titulada La Casa de las Cruces. Su segunda publicación fue Rebeca y ¿qué pasó después?, en el 2015. Su tercera obra, Gabriel, una vida encadenada al cielo, en el Foro Tláhuac. Colaboró con narradoras urbanas de la Ciudad de México con motivos del evento Las Memorias de la Ciudad y la Mujer, así como las antologías de Miedo, Criminal, Tu piel entre mis letras, Caídos, Ángeles y Demonios y Conspiraciones. Y en las antologías Caníbales, Hombres Lobo, ha tenido colaboración con medios de comunicación como La Jornada de Aguascalientes, La Jornada de Guadalajara, la Televisora de Guadalajara, STV, y el Debate 22 del Canal 22. El programa Charlando con la Cultura en Guadalajara, Inforema de la Ciudad de México, Alegrías Musicales en Neurona 6.6, en su programa The Vampire Noise. El Radio Alterno en sus programas La Tertulia al Aire y Noche de Malas. El Cristal del Arte en Violeta Radio, Crónica de Hoy en Jalisco, en Stuman, en ADN Cultura del Estado de Guerrero, en colaboración con la Asociación Furia, Asociación Civil. Así también con colaboraciones mundiales con Ana G. Hernández de Canarias, España. Es socio activo de la Sociedad General de Escritores de México, La Sangre de las Musas, en el primer Festival Universal de Libro y Letras en el 2020, con su texto ¿Qué haría sin ti? Participó como asistente de la producción en el Rally Teatral de 2015 y con el director Emilio Portes, con el grupo Disonancia como vocalista. Actividades de sus novelas La Casa de las Cruces y Gabriel, una vida encadenada al cielo. Actualmente está colaborando en casas productoras como guionista y realizando su cuarto libro, Daniel, Vidas Paralelas, secuela de la tercera novela. Sin más preámbulos, le cedo la palabra y escuchemos atentamente lo que nos vienen a contar hoy. Esquizofrenia en casa, Rebeca y ¿qué pasó después? Sean ustedes bienvenidos. Bueno, a todos, muchas gracias por estar aquí en este espacio para que hablemos un poco sobre esquizofrenia y su homicidio con las escritoras Victoria y Madeleine. Antes de empezar con este conversatorio con las autoras, pues me gustaría que nos contextualizáramos un poco y habláramos de, bueno, qué es la esquizofrenia, qué es el abuso, qué es el suicidio.
La esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamiento desorganizados y disminución de la participación en las actividades cotidianas. Por su parte, el abuso es el uso o tratamiento inadecuado de una cosa, a menudo para obtener beneficios de manera injusta o inadecuada. El abuso puede presentarse en muchas formas, tales como maltrato físico o verbal, lesiones, asalto, violación, prácticas injustas, delitos u otros tipos de agresión. Y se llama suicidio a toda causa de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo el resultado. La tentativa es el mismo acto que hemos detenido en su camino antes de que dé el resultado de la muerte. Este proyecto surge en la necesidad de dar a conocer estos temas a través de la experiencia, ya que las cifras las conocemos. Los noticieros se encargan de hacernos partícipes del dolor ajeno y la ciencia de explicarnos de una manera que no logramos entender. Su servidora y colegas van a orientar este tema para hablar un poco, para llevar un poco de esperanza. Bueno, yo les quiero preguntar, para entrar un poco en contexto. Ya sabemos lo que es el suicidio, lo que es el abuso, lo que es la esquizofrenia, pero de manera personal, ¿qué fue lo que las motivó a hablar de estos temas en sus libros? Hola, buenas tardes. Bueno, a mí lo que me motivó, yo tengo 2 hijas con esquizofrenia. Tengo 25 años como cuidadora de ellas. Ellas presentan esquizofrenia, una a los 16 años y otra a los 18 años. Entonces, ¿qué me motiva a escribir? Pues dar información a la gente que lea el libro de que sí, es una situación sumamente difícil para la familia y más para el cuidador. Sin embargo, hay caminos a seguir que no es fácil identificar, que a través de los medios de comunicación no nos los dan, uno tiene que ir buscando. Entonces yo lo que transmito a través de la escritura en este libro es que siempre hay un lugar a donde llegar con este tipo de enfermos mentales que tienen esquizofrenia. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la feria, a la universidad que nos abrieron las puertas. Es muy grato estar delante de todos ustedes, que son, la mayoría son personas jóvenes, y nos alegra y nos motiva mucho a seguir con este tema. La inspiración de Rebeca y qué pasó después nace ya más de 9 años que mi hermano se suicidó. Y fue un golpe muy duro que pasó a la familia. A raíz de una investigación, de saber qué había pasado con él, de por qué había tomado esa decisión, de querer sacar tanto ese coraje y esa culpa que yo sentía, hice esta investigación que les comentaba. Las cifras, desgraciadamente para los jóvenes, es demasiado alta. Y Rebeca está inspirada para ustedes, para que tengamos esta, como bien Vicky lo dice, una luz, una esperanza. Nosotros nos inspiramos mucho en estas experiencias, porque si bien, como lo comentaron, nosotros pudiéramos decirles, es que el trastorno de la esquizofrenia surge por esto, el suicidio surge por una depresión o por una enfermedad mental, pero al final podemos coger un libro de psicología y ahí puede decirme, ¿no?, qué pasa por tu cerebro o qué química no está funcionando para que opere bien. Pero lo que se vive de este lado, y en especial, hablando de manera personal, lo que pasó en mi familia cuando se suicidó mi hermano fue bastante terrible. Sin duda, tanto la esquizofrenia como el suicidio, bueno, me atrevo a decir que han sido temas poco tratados, temas incluso tabú en México, en Latinoamérica, en el mundo en general. Yo quisiera preguntarles cómo es abordar este tema, también enfrentando el estigma que hay hacia la esquizofrenia, el estigma que hay hacia la persona que comete suicidio o que quiere o que tiene sus pensamientos suicidas, justo porque el estigma
pues nos hace pensar en el esquizofrénico como alguien, no sé, loco, que está completamente desorientado, y en el suicida como alguien depresivo, que no tiene, bueno, no sé, bases para vivir. ¿Cómo es afrontar este estigma en los libros? Pues es realmente muy difícil, primero en la familia, porque el simple hecho cuando nos dicen el diagnóstico de enfermedad, en mi caso, pues sí me espanté, ¿no? Porque no sabía que era la esquizofrenia, aunque tenía algunas nociones en el sentido del comportamiento que estaban teniendo mis hijas. La diferencia entre una y otra de enfermedad fueron de 6 meses. Entonces, el comportamiento que ya una de ellas, cuando empezó, era difícil saber qué estaba pasando realmente. Y eso nos llevaba a la familia a tener problemas. Yo lo que escribo en el libro es cómo la familia llega un momento en que se hunde también en una depresión terrible por no saber qué hacer con ellos, no saber qué hacer con un esquizofrénico, porque la información, los médicos nos dan términos médicos, pero no nos dicen que se va a vivir en casa, ni que requieren internamiento, ni cómo van a ser las crisis. Eso uno lo va aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy difícil, porque a la fecha la verdad es que yo me doy cuenta de esta situación. Podemos hablar de cáncer, de diabetes, de insuficiencia renal. Yo tuve una hija con insuficiencia renal crónica y vivió hasta los 20 años. Entonces, ¿cómo somos capaces, tanto la familia como la comunidad y la sociedad, cuando sabemos de este tipo de enfermedades, y apapachar al enfermo, decir qué barbaridad, qué triste, y ver cómo los apoyamos? Pero cuando se habla de la esquizofrenia, como que mejor nos vamos alejando porque pues no queremos problemas. Porque se tiene el temor de que el enfermo mental va a agredir. Hay situaciones en que sí son agresivos, pero no todos los esquizofrénicos son agresivos. Y entonces, ¿qué hacemos? La comunidad, la familia misma, la familia externa, es irse alejando y esperar a ver qué es lo que pasa en mi caso, en nuestro caso. Nos quedamos en algún momento solos, porque además decidimos también quedarnos solos para que no juzgaran a nuestras hijas, ¿no? Que es lo que más nos dolía en esos tiempos. Ahora ya no, ya superé esa situación, gracias a Dios. Quitarnos el estigma del suicidio va a ser complicado, porque tenemos mucho en contra, tanto la sociedad como la religión. Y siendo México un país religioso, sí nos avergonzamos mucho. Cuando mi hermano se quitó la vida, nosotros tal cual lo tapamos. Dijimos que había sufrido un infarto. Nos daba vergüenza, nos daba miedo a que otra persona de la familia llegara a tomar esa decisión. Afortunadamente, los jóvenes, los más chicos de la familia fueron los que empezaron a decir, no, eso no pasó, estaba muy joven, era sano, no me mientas. Y a través de ellos, y justo con esta investigación que les comenté, pues tratamos de hablar lo más sinceramente que se podía, porque al final siempre queda esa zozobra, ¿no? De tenerla, no te digo porque vas a pensar que es el camino correcto, es el camino que tú puedes seguir, que tú tienes que seguir, y pues francamente no lo queremos para nadie. De hecho, por eso Rebeca se ha llevado a varios lugares, porque lo que menos quiero yo es que alguien pase por esta situación, porque el hecho de ver sacar el cuerpo de una persona y que lo traten como una cifra, como de ¿cuánto cuesta el ataúd? Dime qué voy a hacer, ¿no? Creo que nadie quisiera hacerlo. México está acostumbrado a ver la muerte de esta manera, ¿no? Vamos a obligarlo, vamos a hacerlo más discreto, pero al final es algo que va a pasar tarde o temprano. Y siempre le hago mención, un suicidio siempre deja un mensaje brutal a la familia. Y tan es así que ahora quien no contesta en la familia porque se le apagó la pila o porque se le olvidó el celular en casa, todo el mundo anda desesperado. Si yo ahorita que me vine acá,
nosotros somos de la Ciudad de México. Si yo no hubiera contestado, me hubieran estado marcando y todos, ¿qué pasó? Y todos hacemos de ella, no, ya chocó, no, es que ya la sacaron, es que no, ya me la secuestraron, es que nos dejó bastante traumatizados este suicidio de mi hermano. En definitiva, bueno, aquí esto me está moviendo fibras, porque abordar este tema de una manera tan personal es muy fuerte. ¿Sí? Ya lo mencionábamos hace rato, los noticieros tratan los casos de esquizofrenia, los casos de suicidio como números, como cifras. ¿Qué pasa con las cifras que son muy frías? Ah, bueno, 23 personas se suicidaron hoy en México. Ok, 23. Pero ir y remitirse al caso particular de, bueno, no nos vayamos con los 23, vayámonos con uno de esos 23, cualquiera, no importa quién. ¿Sí? Veamos cuál es su historia, veamos qué dejó después de su suicidio, cuántos le lloraron a muerte. ¿Sí? Lo mismo con los casos de esquizofrenia, cuánta gente sufre alrededor y también la misma persona cuando tiene este tipo de enfermedades mentales. Se me hace supremamente, diría interesante, pero no es interesante, es esto que toca las figuras, ¿sí? Y se me hace también muy importante que se empiecen a escribir este tipo de libros donde no vamos a tomar la esquizofrenia, no vamos a tomar los suicidios como casos fríos, del modo en que lo hace la ciencia, por ejemplo, que ahora lo decíamos, la ciencia nos puede explicar de manera supremamente plana, fría, sin sentimientos, por qué se produce la esquizofrenia, pero nunca nos va a explicar qué es todo el sufrimiento que debe haber. Yo les quiero preguntar, ¿qué podemos encontrar en los libros? ¿Sí? ¿Qué de la experiencia personal, alejados de todos estos cientificismos, de todas estas cifras, podemos encontrar en ellos? Y también qué tipo de libros son, si son novelas, ensayos, novelas. Pues, como ven, no son novelas, son hechos reales, hechos vividos en las familias, y de lo cual se habla efectivamente muy, muy poco. El 1% de la población en México tiene esquizofrenia. El 2% se utiliza de todo el presupuesto que hay en el gobierno para la atención de los hospitales psiquiátricos. Es realmente muy poco. Faltan muchos hospitales psiquiátricos. Hay mucha gente fuera en la calle que tiene esquizofrenia. ¿Y por qué pasa esto? Porque la familia, a fin de cuentas, no puede con un enfermo esquizofrénico, no tiene las posibilidades económicas para sacarlo adelante. Los medicamentos son muy caros, en los hospitales muchas veces están llenos, y si están llenos no los reciben, simple y sencillamente les dan un tratamiento que a distancia es muy difícil vigilar que realmente el enfermo va mejorando, ¿no? Como les decía, uno de mis hijos tenía en ese tiempo 9 años. Él se quedaba con sus 2 hermanas, porque yo tenía que salir con Pati, que falleció, al hospital. Tenía insuficiencia renal, tenía que llevarla a hemodiálisis cada tercer día, y mi hijo a esa edad se quedaba con sus hermanas. A una la teníamos que dejar atada a la cama, y la otra pues andaba deambulando en la casa, ¿no? Entonces es realmente lo que uno vive, y es lo que a mí, en lo personal, me hizo escribir. A mí me ayudó mucho a escribir el libro y darme cuenta de la situación que tenemos en nuestro país con los enfermos mentales, que es muy poca la atención. Es mucho de cultura. Yo me doy cuenta en las presentaciones que hemos hecho en diferentes ferias de que a los que se sienten mal no asisten al psicólogo, no asisten al psiquiatra, porque piensan que no están locos. Esquizofrenia no es locura. Considero que esto es de cultura. Si aprendemos a acercarnos a los profesionales en esta materia, en México habría menos enfermos mentales, habría menos gente
porque se atendería desde que son niños. La esquizofrenia ahora se diagnostica desde la niñez. Antes era hasta los 18, los 18 a los 24, pero se puede detonar a cualquier edad. En una de mis hijas se detonó a los 18 años por la muerte de mi primera hija. Entonces, a los 6 meses que fallece mi hija, la primera, la otra chica la atropella, tiene daño en el lóbulo frontal y eso la lleva a tener esquizofrenia. Y estos hechos, el no estar en casa constantemente por estar con la otra niña en el hospital, la muerte de su hermana, la otra que la atropella, hizo que se detonara la enfermedad en la segunda de mis hijas. Entonces, tenemos que aprender a visualizar muchas características que hay para evitar que el familiar, el amigo tal vez, la mamá, el papá, el hermano, lleguen a una situación. Cuando se atienden los trastornos mentales a tiempo, pueden evitarse problemas mayores. Rebeca, ¿y qué pasó después? Es un cuento publicado en el año 2014, un año después de que mi hermano se suicida. Esto justamente, como bien les hice saber antes, después de la investigación, nace Rebeca, porque creí que una de las cuestiones con las que yo podía ayudar a la sociedad y que nadie pasara por esa situación era a través de las letras, que creo yo, es lo que me gusta y sé hacer. Rebeca es una adolescente que se suicida en el baño de su casa. Cuenta cómo lo va haciendo poco a poco, qué ideas tenía para hacerlo. Y cuando llega a una especie de limbo, ella se enfrenta con Rafael, el guardián del lugar. Él, a través de unas pantallas, le va explicando y le va enseñando qué pasa después de un suicidio, qué pasa como sociedad, cómo es, que era lo que les comentaba, que cercan la zona, llega la policía, lo dejan pasar, llega la camioneta blanca de peritaje para recoger el cuerpo. ¿Qué pasa cuando su familia, su hermano y su mamá se enteran y no pueden pasar a ver si es ella o no? Esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa cuando sus parientes, sus amigos se enteran de la decisión que tomó? Es un libro dirigido a los adolescentes porque son las personas que se encuentran más vulnerables, ya que entre que no sabemos quiénes somos, a dónde vamos, a dónde pertenecemos y la sociedad que nos rodea llega a ser tan agobiante para un adolescente y llega a tomar la decisión fácil, por así decirlo. Rebeca va dirigido también para los padres de familia, quienes son las personas que se encargan de educar desde casa. Siempre he creído, y como bien lo comentaba Vicky, la educación es fundamental. Si nosotros como adultos no abrimos los ojos y vemos que esas enfermedades ya no tendrían que ser un tabú, sino tal cual, está enfermo, tiene esquizofrenia, tiene depresión, ha intentado suicidarse sin ningún problema, yo creo que podríamos cambiar y ayudar y salvar vidas. Afortunadamente Rebeca, ¿qué pasó después? Se ha llevado a escuelas y se ha tenido mucha aceptación. Y quisiera contarles muy rápido y brevemente una experiencia que tuve, porque quisiera que ustedes también, independiente a mi caso, pudiéramos entender un poco más esta enfermedad, porque es demasiado delicada, pero también todos podemos ser parte de la prevención, y eso es lo bonito de esto. Llegué, terminé, yo hago performance usualmente en las escuelas, y al finalizar, igual les doy la charla es un poquito más amena, y les empiezo a decir que pues hay que tener ánimos, que pues yo también pasé por un abuso sexual, yo también pues tener que superar primero el abuso, después el bullying, después la muerte de mi hermano, o sea como todas estas situaciones, y al final lograr superar todo para escribir un libro, ¿no? Entonces se acerca el chico y me dice, muchas gracias, es un chico de secundaria, y me dice, muchas gracias por venir a presentar tu libro. Yo intenté suicidarme, pero gracias a Dios estoy aquí, y que Dios te bendiga.
Y se los juro que todavía me da escalofríos de saber que ese joven de 12 años se puso frente a mí y me dijo esas palabras. Es impactante lo que estamos viviendo en México y no queremos hacer algo. Eso es lo que más me teme, eso es lo que más me da terror. No podamos abrir los ojos y ver esta situación. De ahí es el objetivo principal de Rebeca, que podamos ser todos parte de la prevención, porque si bien una guía en nuestro camino puede salvar nuestra vida. Sin duda, la literatura es salvadora, es sanadora también. Cuando uno se atreve a expresar con palabras lo que vivió, cuando uno se atreve a leer lo que vivió, lo que está viviendo, los pensamientos que lo invaden. Solo eso de poder decir, como tú lo decías, yo también pasé por un abuso sexual, yo también, bueno, yo tuve un hermano que se suicidó, yo tengo 2 hijas con esquizofrenia. Poderlo mencionar ya es completamente dar un paso adelante en el proceso de sanación y en el proceso de aceptación. Lo decía hace rato, este tipo de libros me parecen importantísimos porque permiten eso, que se empiece a hablar de los temas que han sido ocultos, ni siquiera tabú, ocultos, que han sido tirados a la sombra, como bueno, tengo una hija, 2 hijas con esquizofrenia, ocultémoslo de la sociedad, mi hermano se suicidó, ocultémoslo de la sociedad, fui abusado sexualmente, voy a vivir como si no hubiera pasado. Eso a la larga es dejar la marca, es dejar la herida abierta, que siempre está ahí palpitando y que en algún momento se va a gangrenar y va a ser mucho peor el daño. Yo les quería preguntar, ¿en qué les ha servido todo este proceso de escribir el libro? ¿Sí? Yo sé que no es fácil hablar de esos temas, no es fácil aceptarlos, pero supongo, ya ustedes me confirmarán, si sí o si no, que en el proceso de sanación personal, de aceptación, escribir el libro ha sido de mucha ayuda. Definitivamente sí, en los 2 libros que he escrito, Victoria y sus ángeles, una historia de vida, narro ahí cómo fue la situación de Ángeles, una muerte súbita, de la noche a la mañana ya se va a morir conmigo. Y la otra chica que empieza con la enfermedad de 3 años y fallece a los 20. Entonces, el estar escribiendo ayuda a sanar, a darnos cuenta de los errores que hemos tenido, y no se diga con esquizofrenia en casa. Los errores que tuvimos como padres, porque todos, la familia, la sociedad, la cultura, más la carga genética, que ahora sí la toman en cuenta. Hace años, hace 25 años, pensaban que no había esta problemática, que no era algo genético, los trastornos mentales. Ahora dicen que sí, sí es algo genético. Entonces, toda esta situación, todo esto que no conocíamos, todos los problemas que se atraviesan y que he tenido la capacidad de escribirlos, como el tener problemas con mi esposo falleció hace 2 años, hoy exactamente tiene 2 años que falleció con la pandemia. Entonces, el pelearnos, el decir, es tu culpa, es mi culpa, porque tu familia es la loca y no la mía, ¿no? Eso sucede siempre en las familias, de echarnos la culpa mutuamente cuando un hijo tiene algún problema, ya sea de que se droga, toma y más con los trastornos mentales. A mí me ha ayudado a aceptar que tengo 2 hijas con esquizofrenia y lo que hago ahora y lo que hice hace años es platicarlo en mi comunidad, donde a ellas las conocían desde que eran pequeñas, y decirles que mis hijas tenían esquizofrenia. Si veían algún error de juicio, que en ese entonces yo no sabía ni que era un error de juicio, y las personas cuando yo les decía, es que no sé qué es un error de juicio, yo nada más veo que se levanta la blusa y se rasca la panza a Viviana, pues yo le decía, ese es un error de juicio. Yo le preguntaba a mi hija, ¿por qué te rascas? ¿Por qué te levantas la blusa? No te la levantes, no te la quites, te ves mal, la regañaba, etcétera, etcétera. Y ella me decía, es que me está electrocutando. O sea,
no sabemos qué siente un esquizofrénico. Son cosas terribles. Nos dicen que los hospitales psiquiátricos es la casa de la risa. No, yo he estado en muchos hospitales psiquiátricos y ellos sufren y sufren mucho. Sufren mucho porque viven, digamos, en una realidad alterna muy diferente a lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, el escribir sobre todas estas experiencias vividas en familia es lo que a mí me ha ayudado a sanar, a aceptar que mis hijas tienen esquizofrenia y que no me da vergüenza, porque al principio pues sí me daba vergüenza, pero me daba vergüenza no mis hijas, sino el tipo de enfermedad. Yo decía, como Pati, ¿por qué Pati no me daba vergüenza que tuviera insuficiencia renal? ¿Por qué Ángeles no me dio vergüenza que se murió de un quiste cerebral? ¿Y por qué me tienen que dar vergüenza ahora que mis hijas tienen esquizofrenia? El escribir me ayudó a quitarme también todos estos tabús, todo esto que se sataniza a los enfermos mentales, de no verlos así. Y eso es lo que me ha ayudado a mí a sanar y a ayudar ahora al encaminar, guiar a diferentes personas que tienen un problema mental. Bueno, ahí sí puedo comentar que quien salvó a quien fue Rebeca quien me salvó. Si bien como experiencia, Rebeca no tiene mucho de mi vida personal, sí cuando lo estaba escribiendo me encontraba en esta parte de ya, por favor, no escribas porque duele, pero también tenía un objetivo, tenía ya fijado la parte de que no se tiene que volver a repetir, nadie tiene que pasar por esto. Tal vez puedan decir, sí, ahorita te ves muy bien, ahorita estás bien, no pasó nada, pero en realidad todo lo que nos movió a la familia sí fue mucho. Y Rebeca me salvó a mí, porque ella fue la que me dijo, tu hermano tomó la decisión, es su decisión, y tú no tienes nada que ver. Justo antes de fallecer, mi hermano había leído la primera novela que escribí, que es La Casa de las Cruces. Y justamente el personaje, y ya se los voy a spoilear, pero para que lo compren, se termina suicidando, igual que el personaje. Y eso me dolió bastante, porque dije, yo lo incité. Yo le dije, yo fui la culpable, yo fui y le dije, mira, así es como puedes morirte. Y él leyó el libro. Pero después con Rebeca, es de no, o sea, Rebeca tomó la decisión. Ella sabía lo que quería. Rebeca fue la que, con sus múltiples problemas, su única salida fue el suicidio y no pidió ayuda. Entonces ahí fue quien me salvó, fue Rebeca, al aceptar, como bien dice Vicky, aceptar que teníamos esa situación en casa. Y sí fue terapia porque ahí estaba yo llorando en el borrador y decía, ya no, por favor, ya no quiero escribir, y decía, no, hay que terminar, porque a lo mejor las cifras ya están, como bien les comentamos, las cifras son devastadoras, ¿no? Y ahora con la pandemia aumentaron muchísimo, pero en particular con el suicidio entre los jóvenes me da miedo hasta decirlo, ¿no? Pero sí, Rebeca es como de, vamos, sigue adelante, termina el libro, vamos a ayudar, vamos a hacer esto bonito. Y también hice el performance, para que también no fuera solamente hablar de, ¿no? Que pudiera ser tan ameno como ahorita estamos nosotras tratando de hacerles ameno las enfermedades mentales, y que cada una de nosotras les puede decir muy superficialmente lo que se vive, nada comparado con lo que llegamos a tener en casa. Entonces, sí, fue muy complicado, pero muy sanador. Los pabellones psiquiátricos son deprimentes, son grises, solitarios, no solitarios porque no hayan personas, sino porque hay tantas personas que viven en su propia realidad que no hay una comunidad. Las personas que tienen depresión, que a la larga se suicidan, no están siempre tristes, o por lo menos no aparentan estar siempre tristes. Hace unos años, que me conté una anécdota personal, hace unos años conocí a un psicólogo que estaba tratando a una niña con depresión y le decía,
por favor dibuja caras. Cómo es una persona feliz, cómo es una persona cuando está enojada, cómo es una persona cuando está triste, cómo es una persona cuando está, no sé, las diferentes situaciones. Me mostró los dibujos y quedé impactado porque básicamente el rostro de la persona cuando era feliz era el mismo que cuando estaba triste. Y eso no se habla, ¿sí? Bueno, hoy en día se está hablando un poco más, pero sigue la idea fija, el estereotipo de el manicomio, entre comillas, el hospital psiquiátrico como un sitio donde todos están felices, alegres, riendo. Justo, bueno, hay una frase, no sé si aquí en México se usa, que dice, el loco es feliz. Sí, está esa idea. O el depresivo siempre está con la cara triste. No. Sí, son realidades que hay que afrontar, que hay que hablar. Y justamente, bueno, estos conversatorios sirven también para normalizar los temas. Cuando se puede normalizar la esquizofrenia, las enfermedades psiquiátricas, el suicidio, la depresión, podemos hablar de ellas, podemos discutir sobre ellas, podemos proponer soluciones. A mí me gustaría invitarlos aquí como un ejercicio pequeño a que todos tenemos una situación, ¿sí? Ojalá me encantaría que alguno se animara a comentarnos algo, o bien no es necesario comentar algo personal, preguntar algo a las escritoras. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Gracias, buenas tardes. Son dos preguntas. La primera es, ¿cómo dar el paso de buscar ayuda externa en algún centro de atención, en algún asilo, en algún psiquiátrico, cuando socialmente y por creencias se tiene esta relación de buscar ayuda con abandonar a la persona? Yo tengo un caso familiar también complicado y es muy difícil poder hablar de buscar ayuda ajena, porque incluso hasta la misma familia es quien te dice, es que estás abandonando, ¿no? ¿Cómo afrontar esta situación o bajo qué estrategia pudiera recomendar? Realmente es fácil. Donde quiera, en muchos de los estados de la República hay hospitales psiquiátricos, pero primero hay que asistir con el psiquiátrico particular para que él nos dé una nota y llegar al hospital. O puede ser a través de una urgencia, todos los hospitales tienen área de urgencia, llegar ahí y ahí toman la información de cómo está el paciente, qué tiene, cómo está viviendo, y si requiere internamiento o nada más medicamento para que se le vayan viendo por fuera. Regularmente los psiquiátricos dan consulta cada mes para estar vigilando que tanto el medicamento como la terapia le esté haciendo bien y él esté en mejores condiciones. ¿Esa es tu pregunta? Más como de la parte personal, de la parte institucional y los procesos, más o menos los tengo claros, pero el problema es más como de forma personal. ¿Qué hace uno mismo como para poder tener esa fuerza de decir el paciente se va a otro lugar y evitar como esos comentarios sociales y de familia de es que estás abandonando, estás dejando, te estás deslindando de todos los problemas? Hacerte la idea que no estás abandonando, estás buscando la mejor atención para la persona. O sea, siempre vamos a tener críticas de la familia. Primero los critican a ellos y también a nosotros porque nos dicen, se está haciendo tonto. Y no dicen tonto, dicen un montón de groserías, ¿no? Ni le hagas caso. Está en la etapa de la adolescencia y por eso se comporta así. Y ya es un adolescente, pero no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Hagamos a un lado todo lo que dice la gente. Hagamos lo que a nosotros, nuestro corazón nos está indicando. Si se cree que es conveniente, busco al psicólogo, busco al psiquiatra y él dirá qué tengo que hacer. Pero pase a un lado todas estas críticas.
Yo te voy a decir, perdón. ¿Tu nombre, perdón? Humberto. Aquí lo que yo te recomendaría es de que la gente siempre juzgue, la sociedad siempre juzgue, y siempre va a ser lo mismo si no cambiamos. Pero a veces no criticar y no juzgar y acercarte sin que tengas esa intención va a funcionar más que tratar de evadirlo. Quiero pensar, tu pregunta es ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes acercarte, ¿no?, a una persona que también no sé si quiere recibir ayuda? Aquí te voy a poner muy fácil, es como un alcohólico. Si la persona quiere recibir ayuda, puedes acercarte. Mientras no quiera ayuda y no pida ayuda, no la va a aceptar. Entonces, si tú te acercas como amigo, funge como tal. No lo critiques, no lo regañes, no le digas eres un tal por cual. Vamos a hacer esto, yo quiero hacerlo contigo, vamos a hacerlo juntos, porque me importas, porque te quiero, porque quiero que estés vivo. Pero si tú vas y le dices, es que ya te lo dije, o ay, échale ganas, créeme que no va a funcionar. Entonces, bien dice Vicky, hay que acercarnos y hacerlo con el corazón, tener empatía, recobremos eso todos, ser empáticos. ¿Más? Bueno, buenas tardes. Sí les quiero comentar antes le quería yo contestar al joven, porque yo trabajo en un psiquiátrico, trabajo en Villa Ocaranza, no sé si lo conocen, aquí en el estado de California, rumbo a México. Entonces, pues, la experiencia que tengo son más de 30 años de estar trabajando. Y sí le quería comentar que los psiquiatras que les conocen, Villa Ocaranza es un modelo de Hidalgo que no es igual que todos los psiquiátricos que hay en el estado en México y en el estado solamente en Villa Ocaranza. Entonces le llamaron modelo Hidalgo porque se trata de que los pacientes no estén en cautiverio ni que ellos tienen muchas actividades. No sé, a nadie se les encierra, a nadie se les obliga, son villas, son casitas donde está su comedor, sus salas, su recámara, que están atendidos por psiquiatra, psicólogo, cocinero, lavandería. Es como si estuvieran en su casa, más o menos así, ¿no? Entonces, pues una de la misión que ahora que está como más difícil, yo lo veo, es que las personas que tenemos ahí, pues ya se van a quedar ahí porque precisamente las abandonan. Tenemos 112 pacientes que los abandonan, a lo mejor 5 son los que los siguen viendo, pero ya los abandonaron. Y precisamente le quería yo comentar al joven que la sociedad los estigmatiza y que por miedo a lo mejor o por creencias, como dice usted, no queremos ayudar, o no solamente ayudar, sino decir, yo voy a hacer esto y lo que a mí me toca es esto, y punto. Como usted dice, no se le va a obligar, pero sí se le va a hacer reflexionar, para que vea, para que si no lo han percibido, porque pues a veces están psicóticos, si no lo han percibido, pues que alguien, pero he concluido que es con amor, todo con amor. Lo que va a salvar al mundo es el amor. Y en el amor no quiere decir que te voy a participar y haz lo que quieres. Sencillamente, este es el camino, yo te lo ofrezco, tú decides. Y hasta ahí se acaba. Si quieres, me ayuda, como lo quieras ver, pero esto es lo que yo te puedo ofrecer, de corazón y con amor. Eso era lo que yo iba a decir. Es con el amor, es solamente en el amor, y si uno hace las cosas pensando en el amor, no es decir, haz lo que se dé la gana, sencillamente es lo que yo te ofrezco de corazón. ¿Sí? Bueno, y estoy a sus órdenes, ojalá y no se les ofrezca nada. Gracias.
antes de que llegaran los españoles. Ah, bueno. Sí, es que eran dos preguntas. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por el comentario de la persona que trabaja en Emilio Carranza. Yo tengo un caso en casa que no es específico de esquizofrenia, es de Alzheimer y es un adulto mayor, bueno, es complicado también. Mi pregunta sería, ¿qué se dice uno para poder despertarse todos los días y reiniciar una rutina tan desgastante y predecible? ¿Qué se dice uno para poder afrontar todos los días la misma situación una y otra y otra y otra vez? Pues yo cada día que me levanto le pido a Dios, mucho a Dios, que mis hijas, por obra de magia, estén bien. Claro que no se da así, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que me levanta. La responsabilidad que tengo como madre y además el amor que tengo como madre hacia ellas es lo que me levanta cada día a seguir luchando. Hace poco, el viernes pasado, mi hija se cayó, donde se lleva muchas caídas. La mayor, que tiene 44 años, tiene esquizofrenia paranoide, de las más difíciles de controlar. Ya fue operada de la cabeza contra la agresividad, se llama del cerebro, se llama cingulotomía bilateral. Y tardé 10 años para conseguir ubicarla donde hacían ese tipo de operaciones. Entonces, todos los días que me levanto, solo Dios, yo soy creyente y sé que si me suelto de Él sola no voy a poder. Entonces, solo le pido a Dios que me ayude, porque no sé cómo va a amanecer Viviana, que es la de más difícil control. Violeta es funcional, así que los términos, ese término no me gusta, es el término que utilizan los psicólogos y los psiquiatras, pero solamente así. El viernes se cayó mi hija, tiene 4 fracturas en la nariz, se abrió la frente paralelas, tiene 20 puntadas de cada lado, y es darle gracias a Dios que 15 días pude descansar sin ninguna noticia de este tipo, y antes de llorar y sufrir, levantarla, limpiarla, ponerle una gasa en la frente y vamos al hospital a urgencias, y que la atiendan aquí y allá. Así como lloraba, como sufría y toda esa situación toda llena de sangre, la atendieron muy rápido, pero es lo único. Ya cuando sale de toda esta situación es cuando digo, bueno, ya gracias a Dios, porque me dejaste descansar 15 días sin ninguna situación difícil, solamente así. Bueno, eso es en general. Yo no predico alguna religión en particular, no me considero en alguna, pero sí creo que la fe no tiene que estar peleada con la religión. Entonces, si nosotros tenemos un poquito de fe, créeme, va a cambiar nuestra vida. Y como se nos comenté hace rato, tener un guía espiritual, nos puede ayudar a salir adelante. Bueno, se nos acabó el tiempo. No sé si antes de despedirnos tengan algunas palabras finales que nos quieran decir. Antes, pues muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a la universidad, a la Feria del Libro, a cada uno de ustedes, maravillosos seres humanos que están aquí, se quedaron a escucharnos. Créanme que a nosotros, aunque puede sonar que nos duele muchísimo de esos temas, nos encanta venir aquí y estar aquí enfrente de ustedes. Les damos muchísimas gracias esta apertura. Y nuestros libros estarán en la feria acá, en el stand de Mar de Libros, con la señorita Ariel Melgar. Ella está ahí con muchos más libros de otros autores. Y pues tengo una frase súper que es, la soledad a veces es la peor enfermedad que aqueja al ser humano. Entonces hay que ayudarnos y escuchar con el corazón. Muchas gracias. De todos modos,
ejercicio de feria. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. Les recordamos que los libros están a la venta en la parte superior. ¿Mar de qué, perdón? Mar de libros. Están 30 y qué? E31. Y los pueden adquirir aquí saliendo. También los invito a seguir participando en todas las actividades de la Feria Universitaria del Libro, que es una feria diseñada por ustedes y para ustedes. Que tengan excelente tarde y muchas gracias a nuestros invitados. Gracias.